Hola, amigas y amigos. Pues hoy vamos a hablar de algo realmente importante y triste en los momentos actuales, que es la proximidad y la distancia y los besos prohibidos. Tenemos la boca tapada, es una realidad. Me llamaba una amiga no hace mucho y me decía, bueno, pues resulta que mi niña que cumplía los 2 años, que está con nosotros en casa, tiene sus abuelos que no viven con nosotros, sus abuelos se les ocurrió la magnífica idea de en la distancia tocar la puerta, presentarse con nasobuco y con un key para que ellos vieran, la niña viera que se acordaron de su cumpleaños. ¿Qué pasó? Pues esa escena que iba a ser un momento de gran alegría para la familia, porque era el cumpleaños de la niña, pues la niña empieza a llorar, a no saber qué hacer, se agarró a las piernas de la mamá, los abuelos con el key en la mano empezaron a llorar también, viendo que a la niña en vez de darle una alegría, le habían generado una tristeza. Y yo digo que los niños de 2 años, un niño pequeño, ¿qué puede entender? Si a veces los adultos nos cuesta trabajo entender, ¿qué puede entender en una situación tan rara, tan ambigua para ellos, con tanta falta de familiaridad? Ver personas que ella quiere, que son sus abuelos, que no se puede acercar y que tampoco los puede abrazar y besar. Un momento con Patricia. Al ver que la niña lloraba tanto y los abuelos también, pues los padres y los abuelos terminaron abrazándose, se acercaron, cargaron a la niña, empezaron a darle besos con los nasobucos y la niña se calmó y se tranquilizó. Yo creo que esta es una buena lección para que nosotros tratemos de, en niños pequeños, no generar una situación tan rara y manejárnoslas con la proximidad y la distancia. Es preferible hablar en pantalla sin nasobuco puesto y mandando mensajes afectivos o por teléfono que presenciar una situación tan extraña donde el abrazo y el beso está prohibido. Hoy tenemos que, por lo tanto, manejárnoslas en la proximidad y la distancia. Sabemos que es necesario mantener la distancia física, pero les estoy poniendo este ejemplo para que ustedes vean que los seres humanos, nosotros somos criaturas táctiles, somos personas que el afecto, el lenguaje corporal y el abrazo es un lenguaje muy poderoso desde el punto de vista afectivo. Sabemos, por ejemplo, que cuando una persona tiene un dolor muy grande o una pérdida, nosotros a veces no tenemos palabras para expresarnos y lo único que hacemos es que damos un fuerte abrazo. Y en ese fuerte abrazo decimos lo que queremos decir. Hoy los besos están prohibidos, los abrazos están prohibidos para muchas personas que se quieren. Con lo cual es recomendable, yo pienso, que para los niños no crear un escenario tan raro, tan difícil, porque lejos de dar una alegría, podemos al niño confundirlo. Un momento con Patricia. Los niños nacieron y lo primero que ellos vieron fue un rostro cara a cara. Los niños están acostumbrados al cara a cara. Entonces es mejor protegerle su salud emocional, su salud psíquica, manteniendo el rostro en la pantalla, un rostro con sonrisas, con besos, un te quiero, un feliz cumpleaños a través de pantalla, que una presencia-ausencia con besos prohibidos. No queda de otra que aprender a manejárnoslas en la proximidad y en la distancia.
Los padres no pueden a una niña de 2 años explicarle lo que está pasando. A un niño de 5, de 6, de 7, de 8 sí entienden lo que está pasando. Y los niños saben resguardar su distancia, lavarse las manos y tomar una serie de medidas. Pero los niños pequeñitos hay que darle una cierta contención emocional de manera tal de no crear situaciones de ambigüedad que no puedan manejarlas y que no las puedan comprender. Con lo cual, si estamos en la distancia, mantengamos los medios de contacto y si estamos en la cercanía, tratemos de estar lo más cerca emocionalmente posible. No queda de otra. Hay que aprender a acariciar con las palabras, a abrazar con el corazón y mientras los besos estén prohibidos, proteger a nuestros niños. No queda de otra, se me acabó el tiempo. Pues estoy deseándoles que se cuiden mucho y que piensen en este mensaje. Hasta la próxima.